Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a este encuentro mensual que ya es un clásico de la Plaza Financiera Valenciana. Llevamos más de 7 años haciendo estos encuentros mensuales financieros, hoy vinculado a la parte financiera y a la parte de sostenibilidad, gracias a contar con el equipo de EY. Y bueno, pues destacar que el tema de hoy es la Directiva Europea de Sostenibilidad, SRD, pero también destacar que el posicionamiento de EY en sostenibilidad es líder a escala mundial, que a ellos les gusta enfatizar que la sostenibilidad es un tema vinculado a la estrategia y la regulación europea además está reforzando las obligaciones de sostenibilidad. Estábamos hablando cómo ha reducido el tamaño de las empresas que tienen que hacer obligatoriamente memoria de sostenibilidad anual, de 500 trabajadores a 250, que además el informe de sostenibilidad tiene que estar dentro del informe de gestión y que no solo tiene que estar verificado por una tercera parte, sino que además luego pues tiene que haber contraste de esas opiniones y mejora continua y bueno, pues tiene que estar, digamos, revisado todo lo que es información de sostenibilidad. Y bueno, pues precisamente de todo ello nos van a hablar. La Directiva Europea, esta es otro ladrillo en el muro, pero ha habido muchas previas. Y sin más, yo voy a pasar la palabra a Amparo Ruiz, que es la socia de EY, directora de auditoría en la Comunidad Valenciana, y que además es una persona bueno, pues muy conocedora de las empresas líderes en la Comunidad Valenciana en sostenibilidad. Cada vez más las empresas que tienen a EY para su auditoría financiera también la tienen para la auditoría de la parte no financiera. Porque al final, bueno, pues como decimos, está vinculado a la estrategia y es un tema transversal, no es un tema de un departamento, no es un tema de una parte del presupuesto, no es un tema residual, ni muchísimo menos. Y cada vez cobra mayor importancia los modelos de negocio de la sostenibilidad. De hecho, han salido muchas empresas, pymes nuevas, en la Comunidad Valenciana también, a partir de la pandemia, vinculadas con la sostenibilidad, que son líderes naturales desde origen. Y sin más, pues agradecer a todos vosotros vuestra asistencia. Sabéis que este foro de la Fundación está abierto, que todos los meses os damos la bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues va a haber un diálogo abierto, lo digo porque os sintáis cómodos para preguntar a las ponentes. Y sin más, pues paso la palabra a Amparo Ruiz para que presente a la ponente de hoy. Muchísimas gracias. No, muchas gracias, Isabel. Ante todo, pues nada, agradecer pues, otra vez a la Fundación de que podamos colaborar en este tipo de jornadas y de formación que nosotros siempre valoramos muy positivamente. Entonces, tenemos un lujo de tener aquí a María José, porque es líder dentro de la casa en el tema de sostenibilidad y como ha dicho Isabel, es verdad que la firma apuesta mucho por hacia dónde va la sostenibilidad y el socio responsable de Mella, de toda la firma, está en Madrid, que es el equipo de María José. O sea, que estamos súper contentos de que sabemos que es una temática que realmente estamos apostando mucho y que la estamos liderando desde España. O sea, eso para nosotros es un privilegio estar al máximo en nuestros aspectos. Tal como decía Isabel, es verdad, yo estoy en la parte financiera, yo soy auditora, llevo unos 70 años en auditoría dentro de la casa de EY, y yo veo la parte financiera, pero sí que es verdad que hoy en día, desde que entró la regulación de la parte de sostenibilidad, pues vemos año tras año que esto va en aumento y ahora nos comentará hacia dónde va la nueva directiva, que esto va a mucho más, ¿vale? Tanto en regulación, pero que también es básicamente en la estrategia y en la gestión. Y entonces, hacia dónde va la información es a que sea equiparable el trabajo de que la auditoría de lo que estamos haciendo, la auditoría financiera, de dar una opinión, pues se va a pretender que también vayamos a dar una opinión de la parte no financiera. O sea, ahora lo vemos en eso. Yo creo que es el reto más importante de integrar la parte de sostenibilidad en la gestión y estrategia de las empresas y aparte que se tendrá que verificar por parte de un tercero y que tendrá que ser auditada dando una opinión. ¿Vale? Que hoy en día se verifica pero no se da una opinión como tal. O sea, que eso es ahora vemos exactamente, y luego puede ser homogéneos en la información comparable a nivel europeo para que todas esas directrices, pues que todas las empresas las puedan realmente comparar, ¿no? Y ya no se trata de un tema de compañías que están cotizadas, de las grandes empresas, sino como ya habían anticipado, que la directiva en la anterior directiva ya se bajó a las empresas que tengan más de 250 empleados. Entonces, en el momento veamos que una empresa es mediana o aunque sea familiar, que tenga más de 215 empleados
Luego hay unos activos y unas ventas que son fáciles de cumplir porque son 20 millones de activos y 40 millones de ventas, que es fácil de cumplir, pues que esto va a bajar a todos los niveles, ¿no? Entonces eso es importante, de que ya no solamente se trata de empresas cotizadas o de grandes empresas. Yo creo que la que tiene que hablar es realmente la que sabe si es María José. Yo luego os hago una pequeña presentación para que veáis que realmente es potente. Y pues mira, María José lleva más de 20 años de experiencia en el ámbito de sostenibilidad, incluso en los criterios de ESG, ¿no? Que es medioambientales, sociales y de buen gobierno en las empresas. Está sobre todo en análisis de estrategia empresarial y la inversión socialmente responsable, tanto en reputación corporativa como en relaciones institucionales. Lleva de esos 20 años, ha estado 16 años desarrollando su actividad en el sector financiero. Ella ha sido, en esos momentos, tenía el cargo de la directora de sostenibilidad de Bankia. Ha sido vicepresidenta de Spanish, el Foro Español de Inversión Sostenible, que es un grupo de entidades financieras y aseguradoras. Y actualmente la firma es la directora responsable de ESG en Igual. Es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración, especializada en Estudios Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid, máster en Gestión de Calidad Empresarial, Consultoría y Servicios por la Escuela de Negocios del CEU. Cuenta con el certificado de PAS, que es un certificado europeo para el tema de medio ambiental. Es docente a nivel nacional e internacional en universidades y escuelas de negocios, como la Cátedra de Inditex UDC de Sostenibilidad en ICADE, la Universidad de San Pablo C, en la Escuela de Organización Industrial, entre otras. Y ha sido miembro de distintos paneles de expertos de compañías del IBEX 35, como Telefónica y Iberdrola. Y pertenece al Consejo Académico de la Escuela de Responsabilidad Social y del Instituto de Estudios de la Ética. Además, es autora de diferentes publicaciones en la inclusión de criterios de ESG en la empresa. Super currículum para el tema de sostenibilidad. Muchas gracias. Pues un placer estar aquí con vosotros para explicar la nueva directiva. Muchas gracias a la Fundación Isabel, muchas gracias Amparo por hacer que venga a Valencia, que siempre es un placer venir y estar aquí, desde luego. Bueno, pues sin más, gracias por leer todo el currículum. Eso quiere decir que ya tengo unos cuantos años, a mí me parezca. Bueno, pues sin más, voy a introducir un poco lo que es la nueva directiva europea de sostenibilidad. En la presentación que os voy a hacer durante este tiempo, sentiros libres, no sé si preferís al final o en la intervención, pues de aportar las reflexiones o las dudas que tengáis. Sí me gusta en esta presentación que veamos un repaso de cómo se ha ido comportando la información de sostenibilidad a lo largo del tiempo, para ver un poco también la evolución que ha habido hasta llegar pues el grado de reporting que tenemos hoy en día y que la información de sostenibilidad al final acabe dentro de un estado de información financiera, ¿no? de ley. Entonces voy a ir pasando, aunque creo que las diapositivas no las vais a ver, pero bueno, yo como soy un poco cotorra y me enrollo mucho, sí que me gustaba enseñaros esta presentación, porque es verdad que en Igual acuñamos el tema de tsunami regulatorio, porque es muy representativo de cómo ha ido evolucionando lo que es la información no financiera o información de sostenibilidad, vamos a llamarle, porque ya sabéis que el término no financiera se ha abandonado a lo largo del tiempo, ¿no? Y cómo hemos pasado de toda esa voluntariedad que en los años pues, 2010 y demás teníamos a lo que es la obligatoriedad que hay hoy. No lo veis bien, seguro que no lo veis, pero hay tres líneas, una es azul, una es roja y otra es verdecita. Hemos comparado tres regiones, la europea, que es la azul, como veréis es la que sobresale sobre todo, la roja, que es la estadounidense, y la verde, que es la de Canadá. Esto no es otra cosa que la comparabilidad de cómo ha ido aumentando las normas en relación a la sostenibilidad. En 2010 pues, había alrededor de 8 normas obligatorias respecto a las 200 y pico normas que hay hoy en día y las que siguen saliendo, que al final o estás en el día a día de estos temas o te pierdes. Es imposible seguir todo al pie de la letra, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias y los datos actuales sobre el reporting de la información de sostenibilidad? Es verdad que aquí siempre hemos dicho, y lo que nos pasaba antiguamente en las empresas, es que no hablábamos el mismo mensaje que los financieros, el mismo lenguaje, ¿no? Y eso era un hándicap y era un gap a la hora de, bueno, cuando íbamos los de sostenibilidad contando hace 15 años que esto era una cuestión de estrategia,
que esto era una cuestión de riesgos ambientales, sociales y que afectaban realmente a la cuenta de resultados. Bueno, pues lo que se quiere con la nueva directiva es reducir esa brecha, ese gap que hay entre la información financiera y no financiera. Por supuesto, aquí en España ya estamos divulgando dentro de los informes de gestión o como un anexo por separado o dentro del propio informe toda la información de sostenibilidad. Pero se quiere además que esta información que tenemos de sostenibilidad se pueda presentar en un registro único europeo. Y además se quiere también, bueno, pues lo que decía Amparo, muy importante, toda la parte de verificación, que yo creo que esa parte de verificación es la que nosotros en España podemos encontrar quizás un gap, ¿no? Ahora mismo la verificación está siendo de alcance limitado, es decir, al final esto se traduce en un informe, ahí Amparo, tú que eres la experta en temas de verificación, un informe que lo que venimos a decir es que no parece... O sea, que haya nada que nos haga dudar acerca de la información que contiene el estado de información no financiera, ¿no? Pero esto se va a convertir más adelante en otro tipo de verificaciones mucho más profundas que tendrán que ver mucho también con los temas de los sistemas de control de información no financiera. Luego, bueno, pues, ¿qué ha pasado con todo el tema de la Directiva de Sostenibilidad? Lo que ha pasado es que antes había muy poca homogeneización, utilizábamos muchísimos estándares. Con la ley del Día de los Inocentes, ¿no? La del 28 de diciembre del 2011, bueno, pues cada uno podía reportar en base a distintos estándares, las cosas, los indicadores se calculan de distintas formas. Entonces, bueno, lo que hizo la comisión es encargar a un órgano experto, al EFRAG, que hiciera una serie de estándares que serán de obligada, que son lo que se van a llamar las ESRS, que serán de obligada aplicación para todos, ¿vale? Esos van a ser, bueno, no sé si estáis familiarizados con otros estándares como GRI, pero antes teníamos unos protocolos de aplicación de GRI, pues esto va a ser como el protocolo de aplicación de la directiva, por decirlo de una forma sencillita. Si, me gusta aquí poner el Rethinking Sustainability porque la verdad es que tenemos un hub en EY, estamos muy orgullosos de ello, que vamos arrojando toda la información que hay de sostenibilidad, la vamos actualizando. Bueno, pues llevamos haciendo ya desde hace años un informe, desde el año 2017, sobre la evolución de la información de sostenibilidad en las empresas del IBEX, ¿no? Cómo se está reportando, cómo va evolucionando, viendo también el grado de madurez. La información que os voy a dar no es que esté desactualizada, si veis 2020 y 2021, es que, claro, el informe se ha hecho en 2022 con la información, obviamente, del 2021. Ahora mismo estamos en 2023, pero la información de 2022 se va a empezar a dar ahora a partir de marzo, cuando ya las empresas formulen y empiecen a publicar todas los informes, ¿no? Es verdad que vemos en todo el tema del Consejo de Administración, y tenemos aquí alguna consejera, que ya hay una percepción de estos temas, ya se conoce cada vez más, ya hay más gente experta. Entonces, bueno, pues es verdad que aquí ya tenemos más compañías que cuentan con consejeros, con perfiles especialistas de ESG, ya tenemos pues alrededor de un 69%, que esto ya es bastante elevado. El 80% cuenta con un departamento específico para gestionar estos temas. Incluso yo os diría que en algunos sectores, como es el financiero, ya se cuenta con más de uno, ¿no? Porque de repente pues tenemos los departamentos de banca corporativa que ya se van a todas las operaciones, las financiaciones especializadas, la parte de banca retail, ¿no? Y así pasa pues en otros sectores también, ¿no? Si vemos también, o sea, que la responsabilidad al final, a todo el mundo le queda clara que la responsabilidad fiduciaria la tiene el consejero, y también es verdad que desde las direcciones que se llevan estos temas, pues más nos vale proteger esa responsabilidad y contar lo que hay que asumir, ¿no? El 40%, los temas de materialidad. La materialidad aquí va a ser muy importante porque en la nueva directiva se habla, y luego lo hablaremos más adelante, de lo que es la doble materialidad. Antes hacíamos lo que llamamos la materialidad sencilla, es decir, qué le importan a los grupos de interés sobre mi empresa, qué tipo de actividades quieren que aborde. Para eso no servía la materialidad. Ahora mismo, luego contaremos un poquito más sobre la doble materialidad. Entonces, el 40% del IBEX 35
decía ya haber avanzado los temas de doble materialidad en el año 2021 frente al 9 en 2020. Pero ¿eso qué quiere decir? Que al final es verdad que las empresas que van un poco por delante intentan siempre como ir adaptándose, ¿no? Como ir refrescando. Otra cosa es que las materialidades, pues las dobles materialidades, pues a lo mejor no tengan el grado de profundidad que van a tener el año siguiente, ¿no? Porque vas un poco, también es verdad que vas un poco creciendo con la normativa, ¿no? El tema de estrategia y objetivos. Yo creo que esto es básico. Es básico porque cuando tú tienes que dar información sobre sostenibilidad, si no tienes una estrategia, no tienes una política, no tienes unos objetivos y no tienes unas métricas en tu empresa, en tu compañía, ¿qué vas a contar? Realmente no puedes contar nada. Entonces, ahí está un poco también ese gap entre lo que muchas veces decimos, oye, greenwashing o real, ¿no? O sea, al final, cuando tú estás abordando estos temas desde el punto de sostenibilidad y estratégico de tu empresa, estás teniendo en cuenta, pues bueno, toda la parte de lo que son objetivos, tanto cuantitativos como cualitativos, a corto plazo, a medio plazo. Los planes estratégicos se están dando a 3 años, a 5 años, en fin. Entonces, es verdad que el 80% del IBEX, bueno, pues ya incluye estrategias de sostenibilidad con objetivos cuantificables y medibles, pero yo os diría que no solo las empresas del IBEX 35. O sea, nosotros en EY estamos viendo empresas de 250 trabajadores, de más, incluso de menos, que también están incluyendo esto. Pero también porque se está dando una... Iba a decir casuística, pero no, es una commodity ya. O sea, los inversores, los fondos, tanto de capital privado como, pues eso, grandes fondos, están presionando cada vez más para que las compañías tengan en cuenta estos factores. Pero porque al final esto es un tema de riesgos, ¿no? De riesgos y también de oportunidades en función del sector en el que te mueves, ¿no? Es verdad que cuesta aún poner el objetivo a largo plazo. El objetivo a corto plazo siempre es más fácil, pero el objetivo a largo plazo, porque si os fijáis, un 34% de las empresas solo cuenta con una estrategia como más a largo plazo y con objetivos a largo plazo. No me voy a centrar tanto en los números, que eso está en la presentación, pero bueno, por ejemplo, todo el tema de los riesgos. Esto ha costado muchísimo que fuéramos capaces, primero, de seleccionar y detectar qué riesgos, tanto ambientales, sociales como de gobernanza, afectaban a las empresas. Quizás aquellas que en un momento dado han tenido alguna problemática relacionada con la parte de la G de gobernanza o relacionada con la parte de ambiental o con la parte social, bueno, pues lo han tenido como más evidente y han visto por dónde le podía venir ese riesgo, ¿no? Lo más común es que se detecten y se reporten los riesgos ambientales. O sea, el 91% de las empresas ya detecta, pues bueno, el riesgo físico, el riesgo de transición. Antes nadie pensaba pues, que una inversión en un activo determinado, no sé, en sitios que hay muy propensos a aparecer terremotos y demás, pues podía ser un riesgo y ahora nadie duda que eso es un activo que tiene un riesgo importante a tener en cuenta, ¿no? Todo el tema del gobierno corporativo y el cumplimiento legal, pues igual, ya somos capaces de ver qué riesgos podemos tener por un cumplimiento legal, por otro tipo de, pues por un tema de prevención de blanqueo de capitales, por un tema de corrupción y soborno, en todos los ámbitos, porque estos son riesgos que aplican a todos los ámbitos y a todos los sectores, ¿no? El tema de los derechos humanos, luego ya veremos también tema de derechos humanos como vinculado en la CSRD a la nueva directiva de diligencia de vida, ¿no? Al final, CSRD aglutina muchísimas otras normativas, estándares y habla de ellos de cara al cumplimiento de una forma directa o de una forma indirecta, como es el caso de la nueva directiva, ¿no? Porque me voy adelantando porque así es más ameno, como tampoco veis la presentación muy bien. El tema de la directiva de diligencia de vida, bueno, pues no es otra cosa que antes te decían, oye, ten en cuenta los impactos que tú generas con tu actividad, los tienes que tener en cuenta, pero es que ahora no solo te van a afectar los impactos de tu actividad, sino que tienes que tener controlados además los de tu cadena de suministro, ¿no?
porque hay mucha gente que dice, ostras, esto es como bastante más complicado ya, sobre todo pues en sectores como el retail. Pero bueno, habrá que hacer el esfuerzo y por lo menos tener mecanismos de control para determinadas actividades, ¿no? El tema de los, bueno, esto es increíble. Cuando ves el número de formas utilizadas para la presentación de un mismo indicador, pues creo que se dan hasta 50 formas distintas de presentar un indicador. ¿Por qué estoy dando esta información? Porque veremos que CSRD va a la unificación, a la homogeneización de la información. Es decir, vamos a ver de cuando uno hable de algo, pues por lo menos que sea comparable, ¿no? Independientemente del sector en el que estés. Pero por lo menos que podamos comparar. Porque claro, uno calcula la brecha salarial de una forma, el otro la calcula de otra, el otro pone mandos intermedios, el otro no quiere dar... Bueno, pues estas cosas se dan, ¿no? Y bueno, en resumen es verdad que en cuanto, bueno, pues el gap entre los aspectos financieros y los no financieros en cuanto a la responsabilidad indelegable del Consejo, aquí cada vez hay menos duda, aquí no hay ningún gap. Está claro que estos temas ya están a nivel de Consejo de Administración, que lo más común es que un IBEX 35 tenga pues una comisión delegada en el que se traten estos temas, en el que se lleven todos los temas estratégicos y de riesgos vinculados a estos temas. Las políticas tampoco hay gap. Yo diría que aún el tema del el gap más amplio que pueda haber respecto a la información financiera y no financiera es todo el tema del sistema de control interno, de qué controles aplico, qué umbrales aplico a la información de sostenibilidad, pues porque tradicionalmente no hemos estado acostumbrados ni hemos tenido modelos econométricos que se puedan aplicar para ese tipo de información, ¿no? Y luego, bueno, el tema de la remuneración. Cada vez se solicita más que se incluya la remuneración, en la remuneración variable las cuestiones ESG. Pero esto no es otra cosa que ya se hacía, o sea, ya se decía hace años. Al final, si no te tocan en el bolsillo, pues bueno, a veces las cosas te cuesta más hacerlas. Así es. Entonces, bueno, pues cada vez se está hablando más de incorporar en los objetivos, pero ya no solo del Consejo de Administración, sino también de los comités de dirección, incluso de la propia compañía, vincular objetivos de sostenibilidad a la remuneración, sobre todo variable. Modalidades de reporte, pues ahora mismo tenemos muchas modalidades de reporte. Hay gente que lo incluye en el EIF, hay gente que incluye, el 31% lo incluye en una información adicional. Y bueno, la verdad es que la tendencia general es dar toda la información integrada. Y ya hay muchísimas compañías, aunque no creáis que tantas, el 49% solo la da integrada, ¿no? Yo creo que aquí, aún en las empresas con un grado de madurez mayor, también hay recorrido de mejora en algunos temas. Los estándares y marcos, pues aquí pasa un poco lo mismo. Por ejemplo, tenemos estándares vinculados a todo el tema de riesgo ambiental. Si yo pienso en riesgo ambiental, lo primero que estoy pensando es en TCFD, en el estándar TCFD. Si pienso en que mi propietario es un fondo de inversión o en que BlackRock está en mi junta de accionistas, no hace falta que... Y demás, pues a lo mejor pienso que el estándar que ellos van a querer que yo siga sea SASB, que es un estándar sectorial que se da muchísimo en Estados Unidos. Quiero decir, aquí tenemos también una homogenización, una amalgama de estándares, los ODS, el Pacto Mundial. Bueno, pues CSRD va a eliminar también precisamente toda esta amalgama de estándares. Yo saco las SRS y la información hay que darla en base a esas SRS. A ver si me deja esto pasar. Bueno, pues entonces, una vez introducido esto, pero para que vayáis un poco viendo hacia dónde va la CSRD, ¿no? Y lo que quiere evitar en la medida de lo posible de lo que teníamos hasta ahora. Bueno, ahora vamos a ver quién deberá reportar y el qué tendrá que reportar, ¿no?
Aquí tendrán, bueno, la ley se aplica en 2025 con información del año fiscal de 2024 para grandes compañías, ¿vale? Para empresas de más de 200, bueno, por supuesto, para todas las cotizadas, para empresas que también no pertenecen a la Unión Europea, pero que tienen una actividad sustancial en la Unión Europea. Y por contar así un poquito más pormenorizado, las grandes empresas que superen 2 de los 3 siguientes umbrales van a ser las que van a tener que reportar más inmediatamente, que eran las que decíamos, número medio superior a 250 empleados, tener en balance 20 millones o creo que es 40 millones de ventas, de ingresos netos, ¿no? Y luego, las empresas no europeas, porque claro, nos quejábamos aquí muchísimo de, oye, nos estáis haciendo como que perdamos competitividad con empresas que no son europeas, que están aquí en la Unión Europea y no tienen que reportar el tema de fiscal, por ejemplo, país por país, o no tienen que reportar. Bueno, pues aquí sí que van a tener que reportar aquellas empresas no europeas que o tengan 150 millones de facturación neta anual o al menos tengan alguna filial con una facturación neta de 40 millones. Total, que aproximadamente 50.000 empresas van a tener que reportar estos temas. Y como digo, lo más importante al final a la hora de reportar es lo que hay que hacer antes del reporting, ¿no? Como empezar a estructurar estos temas, que lo suyo sería que ya se hicieran, ¿no? Por el propio egoísmo. ¿Se define la directiva el concepto de actividad sustancial respecto a la Unión Europea? ¿Se define, perdón? El concepto de actividad sustancial respecto a la Unión Europea. Sí, sí, seguro que en las SRS, yo no lo he visto, pero seguro, hay como 2 SRS transversales que son las que nos van a decir qué tipo de cuestiones se van a aplicar y estos requisitos entiendo que se van a entrar en más detalle, porque ahí yo creo que también hay un campo importante. Sí. Presentaros cuando hagáis la pregunta, decir el nombre y la entidad por la que venís. Sí, se llama Anovar. De BBVA. De Servicio Público de BBVA. Bien. Pues, bueno, los principales requisitos de presentación de informes CSRD. Establece nuevos y más exigentes requisitos de divulgación. Yo diría que en España algunos para nosotros no son nuevos, porque cuando se traspuso la directiva, aquí fuimos muy exigentes. Incluso lo de bajar a empresas de menos de 250 empleados en el resto de la Unión Europea, pues esto no se exigió así. Entonces, bueno, pues aquí yo creo que, excepto en los temas de verificación, en lo demás creo que no lo vamos a pasar, entre comillas, mal. O sea, que va a ser algo pues, como un paso más, ¿no? Como mejorar la materialidad. Va a ser como un recorrido, un pasito más de mejora, ¿no? De las cosas que ya hacíamos. Pero sí que es verdad que la aplicación obligatoria de las SR, o sea, que las SRS van a ser de aplicación obligatoria, ahora veremos los estándares que hay, que lo que decíamos, la auditoría y el aseguramiento ahí, yo creo que sí va a haber un cambio sustancial, que probablemente haya un uso de un etiquetado digital europeo para registrar ambas auditorías. Seguramente hasta creo que el plazo era 2028, no se hará ya la verificación con alcance razonable. Hasta ese año va a ser opcional, pero cuando eso ocurra, pues imaginaros las auditorías financieras, quienes estéis ahí al tanto, pues que prácticamente, pues yo me acuerdo que cuando yo estaba en el banco teníamos ahí a los auditores viviendo allí en una planta. Pues imagínate que ahora se duplique el equipo. ¿Se duplique el equipo o esta es un debate interesante de cómo va a cambiar la función del auditor financiero? Porque, bueno, cuéntalo tú. Sí, porque en España esa parte la está regulando el Instituto de Jurados de Cuentas, o sea, que le está atribuyendo esa función a los auditores. O sea, que sí que es verdad que los auditores vamos a estar formados en financiero y no financiero. De momento, en igual,
lo tenemos, los socios que opinan sobre información financiera son distintos a los que opinamos sobre la información financiera, pero estamos formándonos ya hacia un único porque cuando se ha integrado ambas partes tendrán. Y lo que decíamos de la seguridad razonable, que ahora no lo es que es emitir una opinión. O sea, que esa es la diferencia de lo que hay ahora. Ahora simplemente es algo, una razonabilidad negativa, diciendo no hay nada relevante que pueda hacer mención, pero la otra es que opinas que se está aplicando y de forma razonable, que es lo que hacemos ahora en la auditoría financiera. Entonces tienes que ver la gestión de la compañía, los controles que tiene la compañía para obtener esa información y auditar el dato. O sea, ahora luego razona que ahora tienes que auditar cualquier dato que se tenga que, porque vas a tener que opinar sobre ese dato. Sí, ahora existen unos principios de información. No soy Amparo Rivera, estoy en Santander Seguros. Ahora existen unos principios sobre el control de la información financiera. Eso, ahora tendrá que haber unos principios sobre el control de la información financiera, porque ese es el gran problema de las empresas. Hay todo un sistema procedimental de control, pero la información no financiera se queda al margen, porque está en áreas no financieras, ¿no? Y ahí está el poder dentro de las empresas y una serie de aspectos. ¿A quién corresponderá establecer ese sistema de control de información no financiera? A ver, el control, ¿en algún organismo? A ver, lo que comentaba ya, la obligación es del consejo. Sí, no, pero me refiero a hablar de un organismo público que pondrá cuáles son las variables o los principios que tienen que regir esa información no financiera, lo mismo que lo hay respecto de la información financiera. A ver, lo que comentaba, que a nivel de España, el Instituto Censor Público de Cuentas es que está estableciendo las guías, que está estableciendo la forma de... No es algo que no haya ningún cambio, es el Instituto Censor. Bueno, a través de lo que es el ICAC y tal, pero que es una atribución a la parte financiera, y el que se está siendo muy activo es el Instituto Censor que representa mayoritariamente a la profesión de la. Entonces, lo lógico sería que las empresas, la dirección financiera, también fuera responsable de la información no financiera. Sí. Eso implica un cambio. Sí, Amparo, yo creo que ese cambio se está dando, ¿no? Sí, porque nosotros ¿qué estamos viendo? Que ¿dónde recae actualmente la información no financiera? En lo financiero. O sea, en las empresas, cuando vamos a ver y estás viendo que el departamento financiero es el que realmente está involucrado en realizar ese informe y en obtener la información. Cuando sí que es verdad que hay responsables ya de sostenibilidad, para que son los propietarios de toda esa información, de recabarla, de tener los procesos y las políticas y tal. Pero que hoy por hoy, en el 90 y tantos % está controlada por el departamento financiero. Yo creo que aquí habéis abierto un melón también interesante, si queréis. Luego, uno es la función del auditor. Es verdad que fuera de la Unión Europea los auditores, bueno, no, fuera de España, mejor dicho, los auditores o los verificadores de la información de sostenibilidad, no, perdón, son auditores, son los auditores financieros, es decir, aquí lo tenemos separado en España, fuera de España no se separa. El auditor financiero es el que audita la información de sostenibilidad. Y luego, por otro lado, Amparo, decías lo de la dirección financiera. En CaixaBank, por ejemplo, cuando yo, en mi último paso por CaixaBank, quien lleva la información de sostenibilidad es la dirección financiera. Es quien lleva toda esa información, porque al final ellos son los que han establecido el sistema de control de información no financiero. Otra cosa es que luego tengas un intermediario que es el que conoce muy bien dónde ir a buscar la información, pero bueno, también hay muchas herramientas ya que te permiten aglutinar esa información, ¿no? Pero es verdad que ahí también hay un cambio en las funciones, pues bueno, como siempre el tema de sostenibilidad siempre ha sido transversal, pues es que no deja de ser algo también transversal esa parte. Y luego también toda la parte de taxonomía de la Unión Europea, es decir, que SRB ya te habla que tienes también que ver qué tienes en tu balance en cuanto a temas medioambientales, ¿no? O sea, si no es con el departamento financiero, yo no sé cuánto tengo de volumen de activos en CAPEX, en OPEX y demás. Entonces, también este lenguaje único entre la sostenibilidad y lo financiero que se tienen que hablar necesariamente. Bueno, luego el tema de la doble materialidad, como decía, de dentro hacia afuera de la empresa, pero también de afuera hacia adentro. Hasta ahora teníamos una materialidad en la que veíamos, bueno, cuáles eran nuestros grupos de interés, qué les interesaba, y hacíamos matrices de un poco lo que le interesaba y era importante a la empresa y lo que le interesaba al grupo de interés, pues al final era lo que teníamos que abordar.
y además no solo en un reporting, sino lo que teníamos que abordar como input para nuestra estrategia de sostenibilidad. Bueno, pues ahora sí que va a haber una doble materialidad, porque por un lado voy a tener la matriz tradicional, por decirlo de alguna forma, y por otro lado, de esas cuestiones voy a tener que recurrir a esos departamentos financieros, esos departamentos de riesgos, para ver de esos temas relevantes cómo me pueden afectar económicamente en mi cuenta de resultados. Y ahora sí tengo que establecer una doble materialidad. Y quizás ahí todo el tema de los riesgos pues nos sea como un poquito más fácil de seleccionar o un poquito más sencillo para tener en cuenta, ¿no? Bueno, pues como os decía, el reto es la ausencia de un marco regulatorio que rija la información no financiera. O sea, es el reto que teníamos que cubrir, ¿no? Con lo cual aquí ya tenemos las SRS con su asesor técnico, el EFRAG. Y vamos a pasar directamente a ver qué contienen. SRS es la abreviatura, perdón, es que aquí hablamos con siglas, los de sostenibilidad, que parece que lo tengan que conocer todo el mundo, ¿no? Es la European Sustainability Reporting Standards, ¿vale? Entonces, la empresa va a tener que reportar sobre, de cada SRS de estos, la gobernanza, la estrategia, la gestión de los impactos, los riesgos y las oportunidades y las métricas y objetivos, ¿vale? Entonces, va a tener que hablar de estos cuatro ítems en la parte medioambiental, en la parte social y en la parte de gobernanza. Va a haber unos SRS generales que se apliquen a todos los sectores. Estos SRS ya el EFRAG los ha entregado a la Comisión Europea, están en borrador, ¿vale? Aún están en borrador, pero ya están entregados, se espera que sigan manteniéndose, o sea, que no haya ningún cambio. Pero es verdad que la Comisión Europea aún no ha dicho, oye, os doy el ok a esto, lo digo para que lo tengamos en cuenta. Luego habrá unos SRS sectoriales. Y luego habrá unos criterios específicos para aquellas entidades que quieran reportar indicadores adicionales que no sean ni los que están en el obligatorio, por decirlo de alguna forma, ni los que están en los sectoriales. Pero habrá condicionamientos, o sea, habrá como requisitos específicos de cómo tienen que reportar esa información. Bueno, yo aquí, la verdad es que el otro día pensaba, digo, ¿y qué va a pasar con GRI? ¿Y qué va a pasar? Y el negocio, esta gente, bueno, esto se está grabando, pero claro, o sea, al final, entonces, bueno, es verdad que probablemente se piense que para esos indicadores específicos a lo mejor, oye, te digan, pues puedes utilizar algún marco de reporting que se ha utilizado siempre y que a lo mejor te viene bien también para meter algún tipo de indicador, ¿no? O para buscar la fórmula exacta para ese tipo de indicador. Entonces, publicados están el SRS1, que son los principios generales, es decir, de qué trata la directiva, qué va a abarcar, estándares temáticos independientes, ¿no? Que son los generales, que por ejemplo, en medio ambiente, pues que van, los SRS de qué van a tratar. Pues cambio climático, contaminación, agua, biodiversidad, uso de recursos y economía circular. Bueno, claro, todos estos temas, si realmente la compañía ya ha puesto el foco en una estrategia real, pues economía circular en compañías retail, pues la verdad es que ya se está tratando mucho todo el tema del uso del agua. O estaba pensando, por ejemplo, también, ¿no? Los cambios en los modelos de negocio, que hay que pasar, por ejemplo, del fast fashion, ¿no? De todo el tema, por ejemplo, un modelo de negocio como el que hemos tenido Inditex, ¿no? ¿Qué pasará con su modelo de negocio? Está repensando muchas cosas, porque claro, todo el tema de residuos, de economía circular afecta, ¿no? La parte social, bueno, pues se va a basar los SRS en uno va a haber para fuerza laboral, va a haber otro para trabajadores en cadena y otro para consumidores y usuario final, ¿vale? O sea, yo creo que aquí ya hemos tenido un grado de madurez tal a lo largo del tiempo que los SRS van a temas muy concretos que realmente son los sustanciales y los relevantes. Es verdad que
creo que la directiva va a dejar un poco de margen también al tema de la materialidad. Es decir, si algo no es muy material para ti, pues a lo mejor no me tienes que informar de ello. Y el tema de la materialidad ahí va a seguir jugando un papel, pero eso es una opinión, sí, es una opinión mía. Y luego va a haber en temas de gobierno corporativo un SRS, un único SRS de momento que sepamos de conducta empresarial. Todo el tema de, pues, que viene por el tema de conductas, de compliance. Aquí es verdad que hemos tenido muchos, bueno, las empresas cada vez más tienen canales de denuncia, canales confidenciales y demás. Otra cosa es que es verdad que aquí en España ese tipo de modelo, pues bueno, funciona menos que en otros países, ¿no? La estructura de un SRS, bueno, pues los principios generales, pues vamos a tener el de principios generales, que va a tener los principales conceptos y principios obligatorios. Aquí yo creo que lo que va a dejar, no sé si va a tener algún glosario de términos, pero sí que va a dejar muy detallado de los criterios que se van a aplicar al preparar o que se tienen que aplicar al preparar un informe bajo la directiva, ¿no? Y aquí sí que veremos el tema en creo que es en los aspectos generales, cómo se tiene que aplicar una doble materialidad, cómo hay que hacerla. Se van a definir, aquí ya se definen los grupos de interés. Antes nosotros definíamos los grupos de interés y demás. Aquí, por ejemplo, ya habla de usuarios primarios de los informes o otros usuarios. Habla de usuarios primarios de los informes como los inversores, los prestamistas, viene de una traducción rara o otros usuarios, ¿no? Divide como los grupos de interés en dos niveles. En la parte de divulgaciones generales, bueno, pues aquí nos habla más de cuál va a ser la estructura y el índice de los estándares, qué regulaciones, o mejor dicho, qué estándares se van a aplicar, qué características relativas a la empresa tienen que describirse, cómo es tu modelo de negocio. Al final esto no deja de ser como los principios generales que teníamos en otros estándares. Y luego ya entraremos en temas muy específicos por cada SRS de cambio climático y demás. Por ejemplo, tendremos el de cambio climático, la contaminación, que ya lo he dicho, pero luego nos va a requerir este tipo de SRS publicar información como qué planes tengo de mitigación, qué planes tengo de contingencia ante un posible riesgo. Todo el tema de la capacidad de una empresa para adaptarse, por ejemplo, a todo el tema de la economía, de una transición justa. Cómo va a contribuir a los diversos objetivos, por ejemplo, medioambientales de la taxonomía, cómo se contribuye a la mitigación, cómo se contribuye a la adaptación. En los SRS sociales van a entrar en temas, y aquí es lo que os decía de la diligencia debida, temas más vinculados a derechos humanos de la cadena de suministro. Todo el tema de las comunidades afectadas por las operaciones. Es verdad que en determinados sectores no estamos tan acostumbrados, pero por ejemplo el sector construcción y demás, cuando te vas a otro país, bueno, pues es que sí te das cuenta que arrasas de repente comunidades que no vas a tener, que no tienen opción de irse a otro lado, ¿no? Y eso no te das cuenta hasta que no lo ves, ¿no? El tema de los consumidores y usuarios. Aquí la Unión Europea ha hecho un trabajo tremendo para proteger al consumidor usuario final, ¿no? Y aquí vemos todo el tema de CSRD, pero con el tema lo hablamos antes también. Todo el tema vinculado a servicios financieros y ahora con todo el tema de las finanzas sostenibles va a salir también cómo hay que reportar desde el punto, pues los fondos, cómo tienen que reportar los fondos de inversión, las instituciones de inversión colectiva y demás, con otras normativas como por ejemplo la SFDR. O sea, todo enfocado a la protección del consumidor final. Y luego los estándares de gobernanza. Pues aquí va a ser lo que todos conocemos. ¿Cuál es la estrategia de la empresa? ¿Quién es, cómo es la función de quién es el responsable de la función de la sostenibilidad y los procedimientos y procesos y los códigos de conducta? No me voy a enrollar mucho más.
Aquí lo que comentaba, la aplicación será en 2025 con el año fiscal de 2024. A quien se le va a dejar un poco más de margen, tampoco sabemos qué va a pasar aquí, va a ser a las empresas. Claro, en España es que las empresas de 250 trabajadores ya tienen que reportar, pero es que por CSRD seguramente no tengan que reportar hasta 2028. Entonces, vamos a ver qué pasa aquí en España. La transposición de la directiva va a ser antes probablemente de lo previsto, porque la directiva tiene que estar traspuesta en el año 2024, o sea, el año que viene, y en junio ya se estima que seguramente aquí en España estará hecha la transposición. Raro, porque en la última tardamos muchísimo, pero sí, entonces, bueno, aquí está un poco el calendario, que yo creo que el último hito será el penúltimo, la aplicación a las pymes, y que además tendrán que sacar SRS para las pymes, para ver cómo tienen que medir las cosas, para ver cómo tienen que abordarlas, y el último hito será en 2030, todo el tema que hemos dicho de aseguramiento, verificación, que yo creo que ahí es donde nos va a afectar más en España, ¿no? Y bueno, aquí ya reflexiones y preguntas, las que queráis, porque yo creo que aquí se abren muchísimos debates. Que es verdad que nosotros nos estamos preparando ya también para estas cosas y hemos hecho una herramienta nueva, el ESG Suite, para que nos ayude a detectar todos los gaps que tenemos respecto, que tienen, mejor dicho, las compañías, nuestros clientes, respecto a tanto CSRD como otro tipo de normativas. La verdad es que la herramienta nos va a venir muy bien para eso. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna reflexión después de todo esto. Nosotros lo que hemos percibido es que el legislador autonómico está siendo muy proactivo con temas de sostenibilidad y que esto está siendo un revulsivo sin duda para las empresas para incorporar todos estos temas antes. Por un lado, pues, por la ley de cambio climático que se regularizaba en diciembre, ya prevé la implantación de un registro para huella de carbono, y como consecuencia de ello, pues las empresas valencianas tienen que comenzar a añadirlos, y en realidad que se pasa de igual. Entonces, no sé hasta qué punto la transposición de la directiva va a coger esta serie de medidas en un nivel nacional y puede colisionar con todas estas normas autonómicas. A ver, yo ahí no sé qué decirte, te puedo dar mi opinión. Yo creo que en colisión no va a estar, porque yo creo que las normas autonómicas en general, no las conozco todas, conozco un poquito más Valencia, algo de Murcia y tal, están como bajo el amparo de lo que es la ley, e incluso van un poquito más allá en algunos casos. Entonces, yo creo que ahí no debería haber ningún problema. Y una vez se transponga CSRD, que la homogenización a nivel internacional sea mayor, yo creo que o se adaptarán o seguirán por la vía. Pero yo creo que, fíjate, lo que es las legislaciones autonómicas, yo creo que han hecho muy bien en cuanto a ser tractor de esas compañías, porque al final muchas veces la justificación para implementar esas estrategias es: oye, tú eres más competitivo, por ejemplo, en un pliego. O sea, a la hora de, puedes tener más negocio si al final haces las cosas o muestras a tu empresa o ves tu empresa desde un punto de vista más estratégico, ¿no? Lo que pasa es verdad que empresas muy chiquititas, pues bueno, ya veremos hasta dónde llega la aplicación, pero claro, hay empresas que no tienen recursos, ni la capacidad, ni el conocimiento. Entonces yo creo que ahí habrá que apoyarlas de alguna forma, pues a lo mejor desde esos gobiernos autonómicos, ¿no? En vez de presionar y excluir, que yo creo que también, bueno, tampoco sé si está muy bien excluir por excluir, ¿no? Habrá como que premiar, ¿no? O sea, en vez de screening negativo, pues integración y screening positivo, ¿no? Pero sí. ¿Alguna pregunta más? Una pregunta. ¿Qué dices usted de sostenibilidad? Estábamos comentando que la directiva, la transposición de la directiva anterior en España ya obligaba a las empresas de más de 250 y los 41 millones. Me parece entender que cuando se aplique esta transposición hasta 2025, con la información de 2024 no estará esta obligatoriedad y es posible que dejen de estar en este tipo estas empresas. Pues eso lo veremos en la transposición, porque eso es lo que nos tienen que decir. Esta situación de dejar de estar
Yo no, 23 o 24. yo creo que va a haber como, puede que a lo mejor lo que se les permita es en temas que se supongan que son como más complejos, yo que sé, una doble materialidad. Exactamente. O- Es restrictivo en algunos Claro. países estos de, Sí. no creo que de repente dejen de emitir información financiera las empresas de 250. O sea, yo creo que a lo mejor Sí. algunos parámetros y algunas regulaciones quedarán fuera y sea todo obligatorio para las grandes empresas autorizadas o de mayor tamaño, y esta será más restrictivo, pero vamos, es mi Sí, yo creo que va a haber como un calendario diferente, claro está, y que en temas mucho más complejos pues se les va a dar como un periodo de gracia mayor del que, porque claro, tampoco veo como al gobierno desdiciéndose de lo que dijo y queda un poco como será mal. menor restricción de todos los parámetros y todos los pilares que tengas que informar, pues en algunos quedarás excluido. Sí, sí. En esta directiva lo que viene es a homogeneizar. Exacto, el objetivo es homogeneizar información. Lo que se consiga es que la información que se dé, porque Sí. obviamente vemos memorias, informes, o sea, infinidad de documentos de diferentes empresas y cada una reporta como reporta. Sí, reporta. Muchas letras. Y poco. Claro, el problema está en, sobre todo en el sector banco, que claro, yo sé el que tal, en que en operaciones pequeñas, o sea, en pymes, en empresas pequeñas, pues claro, que no tengan obligatoriedad de reportar y demás, pues la información no está disponible y hay temas que no puedes verlos, ¿no? O que no reporten de igual manera pues que las empresas grandes, ¿no? Pero yo creo que sí, va a haber un periodo de adaptación, necesariamente. Yo tengo una curiosidad. En la primera transparencia que has puesto ponías los datos de Europa, de Estados Unidos y de Canadá. ¿De China tienes algún dato? Pues no, muy buena pregunta, pero me lo anoto porque, bueno, aparte de la opacidad de China, sí. Aparte de la opacidad de China, bueno, podríamos ver qué pasa, pero es que no hay ha información. cambiado todo su modelo político y estratégico y económico, entonces ya no va a ser fabricante. Y eso es... Claro, pero el problema de China es que no hay información, es que son muy, o sea... Que es la competencia clara de temas de medioambientales. Sí. Sí. Y sobre todo cuando tienes relación con terceros, porque ya no solamente es lo que la empresa tiene, sino de qué manera esas relaciones tuyas te van a afectar. Eso es relevante, ¿no? Totalmente, sí, totalmente de acuerdo. O sea, es verdad que hay empresas chinas que en España, que es grandes de tecnología, que sí que están aplicando criterios más bien ambientales y demás, pero no deja de ser opaca también un poco la información que traslada. Pero muy interesante, sí. Empezaremos con China, con China y con la matriz del World Economic Forum, que a mí me gusta muchísimo porque es una matriz que tiene muchos riesgos ESG interesantes, que todos los años sale la actualización de la matriz y te das cuenta cómo estamos muy focalizados a una serie de riesgos, porque todo el tema del COVID, venían las enfermedades infecciosas, venían en una parte de la matriz, pero nadie nos habíamos dado cuenta, venían como que la probabilidad era muy poca, pero el impacto que podían tener era mucho. Pero es que venían casi al lado de las ambientales, como el que dice la matriz, y no nos habíamos dado cuenta. A mí es una matriz que también me gusta, me parece muy interesante a veces para presentar cosas a los comités, a los consejos, para reflexionar y tal. Es muy interesante, sí. Las personas que están conectadas en remoto nos han hecho un par de preguntas. La primera es cómo se compone el grupo de EFRAG que has citado, si hay renovación de los miembros y si llegarán al calendario de objetivos de la SSRS que has citado. A ver, EFRAG, yo no me sé todas las instituciones que hay, pero es verdad que en EFRAG hay expertos de distintas instituciones. Pues hay expertos de Accountancy Europe, que es la institución europea de censos y cuentas, hay son empresas, la mayoría pues de origen privado y son expertos que están ahí y que además son expertos que han tenido que aportar su currículum y el expertise y el bagaje que tenía que decir. A EFRAG no puede pertenecer cualquiera, ¿no? Vienen del mundo auditor, del mundo asesor, del mundo empresa y luego si pueden cumplir con los objetivos
vamos, yo creo que están cumpliendo con los, pero es una visión muy personal. Yo creo que ya están cumpliendo con los objetivos, todas las consultas que se han hecho, las reuniones que han tenido y finalmente los entregables han estado a tiempo, ¿no? Seguramente esa persona que ha hecho la pregunta sepa un poquito más de esta que yo. Nos han hecho otra pregunta de las micropymes, que tienen la capacidad de retrasar la implantación de esta normativa. Entonces, la pregunta es si después se van a ver penalizadas por haber retrasado la implantación. Yo no creo que cuando se hace un calendario se hace pensando en el grado de dificultad frente al beneficio que pueden tener esa implantación, ¿no? Entonces yo no creo que se vean penalizadas una micropyme, una persona incluso con servicios de autónomo, no creo que se vea, o sea, al revés, creo que va a tener la oportunidad ya de implementar las cosas cuando estén maduras y cuando se vea también qué requisitos concretos tiene que aplicar, porque si no sería otra vez pues la falta de homogenización, porque si no han salido los criterios que tienen que tener en cuenta, pues no sé si hemos respondido ahí, ¿sabes? Sí, hombre, lo has citado además, que las micropymes tienen menos recursos, menos capacidad, menos conocimiento, y entonces, bueno, pues esto les viene un poquito, les sobrepasa, ¿no? Claro, se incrementan costes respecto al beneficio que pueda operar, que vemos que sí, en la parte ya financiera y tal, ya muchas veces la micropyme que habla de que es un coste, porque en España sabemos que se audita prácticamente todo, en Europa no es así y en el resto del mundo tampoco. Entonces, obligar también a las micropymes en estas situaciones a incrementar unos costes de forma muy sustancial. O sea, hay parámetros y tiempos. Pues muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta más? Sí. Yo trabajo en el departamento de sostenibilidad de mi empresa y hemos empezado un poco a mirar el tema de materialidad. Y es súper complejo, súper subjetivo y es algo que... Bueno, también ahí puede haber la tentación de utilizarla para esconder ciertos problemas. A lo mejor no se quieren tratar muy en detalle, luego en el reporte, ¿no? Porque dicta luego dónde nos vamos a enfocar. Entonces mi pregunta es, vosotros como auditores, cuando vais a auditar el mío, cuando vais a auditar este análisis, ¿habéis ya pensado en qué os vais a enfocar, qué vais a exigir a las empresas como método de trabajo para este análisis? A ver, yo te diría dos cosas. Primero, bueno, Amparo es auditora, Sí, pero... Yo te puedo aportar, por ejemplo, la parte financiera, que es juicio, pero sí que hay una guía por parte tanto del ICAP como después el Instituto Censor, que es el que regula la profesión, de parámetros de qué porcentajes en función del tamaño de la empresa, de cuándo te tienes que fijar en resultados, en activos, entonces te da unos parámetros y tú como auditor financiero te basas ahí. En no financiero, esa guía todavía no está, pero yo, sabiendo que lo que he dicho, que va a pasar a manos del ICAC y va a pasar a manos del Instituto Censores, los auditores somos muy cuadriculados, va a establecer guías para ver qué parámetros vas a tener que realmente, tanto cuantitativo como en cuantitativo y cualificativo. Y las SRS sí que van a decir cómo se tiene que hacer la materialidad. Exacto. Es decir, cuando vas a verificar un análisis de materialidad, primero intentas ver si el análisis de materialidad está bien hecho. O sea, quiero decir, si los topics que se han usado, los temas que se han usado son relevantes para tu sector primero y para tu empresa. Porque, hombre, una empresa, no sé, que no tenga nada que ver con el tema de la biodiversidad y que hable que, pues no sé, que ha hecho un estanque al lado de... O sea, te quiero decir que al final sí que sabes qué topics hay que tener en cuenta para el sector y dentro de esos análisis de materialidad se ve más o menos si realmente la empresa está haciendo un ejercicio de maquillaje o no. Son como las actualizaciones de la materialidad cada 5 años. Pues hombre, no sé, ahora mismo que están ocurriendo cosas muy raras, me extrañaría que no afectara a alguien todo el tema de la guerra de Rusia y Ucrania, ¿no? Si me dices que no afecta a determinados sectores, no me lo creo. Tu materialidad ha tenido que cambiar, aunque sea en un punto. Entonces, sí que tienes, además que es que la gente que va a hacer verificaciones ha hecho muchas y de muchos sectores. Entonces, se ve enseguida. ¿No hay más preguntas?
Pues yo pido un aplauso para las ponentes. Gracias. Pues muchísimas Muchas gracias gracias a vosotros. al equipo Gracias por escuchar. de EY. Agradecer también todos los recursos que ponéis a disposición de los clientes. Habéis citado el ESG Suite, pero todas las semanas tenéis las noticias ESG, que es una maravilla. Y precisamente de noticias, comentar que por parte de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros hemos editado recientemente un diccionario de sostenibilidad y Agenda 2030, que si queréis lo podéis comprar en el piso de debajo, que tenemos ejemplares para todos los que estáis aquí, por si queréis utilizarlo como herramienta de apoyo en la elaboración de las memorias anuales de sostenibilidad. Es un libro que se puede descargar en el ordenador, con lo cual luego para tema de vocabulario pues viene muy bien. Y bueno, pues destacar que las próximas actividades del FAPTEC mensual de la Fundación, el 31 de marzo tendremos el Observatorio M&A de la Comunidad Valenciana con Livingstone Partner y GB Consultores, también socios de la Fundación. Y en el mes de abril tendremos dos actividades del FAPTEC. Tendremos la presentación de la Agencia Valenciana Antifraude con el canal de denuncias, que como sabéis la regulación ha cambiado y es más obligatoria y bueno, pues lleva bastantes más requisitos. Afecta al tema de compliance y afecta también a la parte social, que estaba citando muy bien antes María José. Y también presentaremos el informe de riesgos globales de Marx, que estaba citando también María José, del World Economic Forum. Y bueno, pues si estáis interesados, por favor, inscribiros, y la verdad es que son temas de interés para las empresas. Y muchísimas gracias por venir hoy aquí y participar en la tertulia. Muchas gracias.